Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a otro video sobre psicología clínica, terapias de tercera generación, espero estén muy bien. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios, y pues estamos de vuelta con los temas de las terapias de tercera generación. Hemos visto temas que de alguna u otra forma vinculan la aceptación, el aprendizaje de lo que puedes aceptar y sin lugar a dudas la adquisición de la flexibilidad psicológica como una forma diferente de ver la vida y sus situaciones. Pero el día de hoy vamos a mencionar una terapia que de alguna u otra forma comparte estos pilares, pero que se centra única y exclusivamente en la conducta, de tal forma que sin lugar a dudas se esperaría que el individuo, que las personas, que el niño, la niña o el adulto se dé cuenta que muy probablemente puede modificar su repertorio comportamental interactuando con otras cosas las cuales pues puede estar ignorando. Y las puede estar ignorando muy probablemente a razón de una situación que lo puede pues inclusive estar dejando al paciente en un estado depresivo o en un estado muy ansioso, y pues ahí es donde entran las terapias de primera generación junto con las terapias de tercera generación para elaborar esto que vemos aquí en las diapositivas del profesor Lauren Marshall, que vamos a utilizarlas como sentido académico y como refuerzo para este video. La activación conductual. En terapias de tercera generación, tanto en terapias como en primera generación, se trabaja la activación conductual a partir de dos puntos de vista: el punto de vista individual y el punto de vista grupal. El punto de vista individual pues es mucho más sencillo que el grupal, a decir verdad, porque por lo que el grupal vincula a una familia entera. Y si bien en videos pasados hemos visto que para trabajar con una familia se deben trabajar con cada uno de los integrantes de la familia, pues justamente vamos a ver una alta complejidad de estas terapias de tercera generación justamente aquí, y sin lugar a dudas de primera generación. Como ya sabemos que las terapias de tercera generación tienen bases tanto de segunda generación como de primera generación, pues obviamente nos vamos a encontrar aquí a la conducta como la protagonista principal, a la cual hay que estimular constantemente, de tal forma que para conectar con tercera generación pues esperamos que la persona acepte que efectivamente pues tiene un malestar, como también que ha hecho o ha emitido conductas nuevas que se trabajen y se acuerden en consulta, permitiéndole tener otro punto de vista u otra perspectiva de la vida. ¿Ok? Para la activación conductual en familia, pues tenemos algo, y es que al igual que en las consultas individuales, se debe ajustar unas condiciones, ¿ok? Una serie de condiciones que me van a permitir pues que se emita con efectividad este plan de intervención basado en activación conductual. Este tipo de condiciones radican en consentimientos o en acuerdos conductuales para que la persona sí o sí realice estas cosas, viendo que efectivamente es un proceso formal, ¿ok? Es un proceso que de alguna u otra forma pues nos va a mostrar un cambio significativo en el repertorio comportamental del individuo, como también vinculando a segunda generación en sus pensamientos y creencias sobre la vida, su perspectiva sobre la vida. De alguna u otra forma, la activación conductual nos va a llevar única y exclusivamente a esto. Pero sin lugar a dudas, todo va a tener una dependencia en este proceso de activación conductual, y la dependencia es que es un proceso que va a depender del reforzamiento positivo. De tal forma que logremos vincular al sujeto o a las personas, en este caso a la familia, a conductas que lleven sin lugar a dudas al reforzamiento positivo en el comportamiento de las personas, tanto de la mamá como del papá, como del hijo, como de la hija. Y si estamos trabajando con una persona nada más, sea niño, niña, adolescente, adulto, pues de esta misma persona. El reforzamiento positivo va a ser completamente necesario dentro del proceso de la activación conductual.
Luego, cuando aplicamos tercera generación, pues sin lugar a dudas vamos a permitir que la familia pues realice cosas que, si bien no son reforzantes, pues que les permita aceptar y les permita pues ver sin lugar a dudas que están juntos, por lo tanto se acercan a sus valores, por lo tanto no se distancian, sino que permanecen juntos, que es lo importante. Recordemos que en las terapias que hemos visto anteriormente, sin lugar a dudas hemos trabajado todo este aspecto de la comunicación y el fortalecimiento de la comunicación dentro del contexto familiar. Si yo pongo a la familia a que realice mediante contratos conductuales ciertas actividades de lunes a viernes, pues muy probablemente van a encontrar actividades bastante divertidas que, sin lugar a dudas, pues lo van a vincular como familia. Pero también tienen que tocar el aspecto de la realidad, y ahí es donde las terapias de tercera generación aparecen con respecto a los conceptos de la aceptación. No todo el tiempo van a hacer o van a realizar actividades divertidas o actividades que los unan en familia, sino, bueno, los unan en forma de diversión, ¿cierto? Sino también van a encontrar actividades que van a ser muy aburridas, que van a ser muy hartas, que van a ser muy pesadas, como acompañar al abuelo, a la abuela o a la mamá o al papá a pagar los recibos, a hacer fila al banco, a hacer mercado, que muy probablemente a los niños no les guste, o a los adolescentes pues menos, ya que pues desean tener un espacio de intimidad en casa mientras los papás salen. Pero son cosas inevitables que necesitamos dentro de la terapia de activación conductual para que la familia se vincule y el valor entonces esté mucho más cercano. Es decir, que la familia se vincule y no se aleje, porque si la empezamos a alejar, pues obviamente los valores se van a empezar a distanciar también, las metas se van a empezar a distanciar también, y lo esencial siempre es, dentro de la activación conductual, que la familia haga actividades que sean divertidas y aburridas, pero lo importante es que siempre se mantenga unida, ¿ok? Entonces, pues vamos a arrancar con este maravilloso tema. El profesor Marshall nos escribió una serie de características que muy probablemente encontraremos pues similares a mi discurso a lo largo de toda la presentación, y pues aquí tenemos al menos 5 características iniciales que nos hablan sobre esta terapia de activación conductual. Es una terapia basada en la evidencia, enfocada en la depresión. Recordemos que la activación conductual se ha diseñado exclusivamente, o preferiblemente más bien, para pacientes que pues tengan cuadro depresivo o que tengan cuadro ansiógeno, ¿vale? Um, Especialmente para las personas que tengan cuadros depresivos, dado que ellas pues se encuentran en un punto y lamentablemente no pueden salir de ahí, pero pues ahí está el psicólogo clínico para que sean orientados a que realicen otras cosas diferentes a quedarse acostado, llorando, evitando comer, encerrado en la habitación. Después del contrato conductual como uno de los medios formales para que pues se llegue a un acuerdo de que va a hacer otras cosas, pues muy probablemente el paciente depresivo al menos lo intente. Sin embargo, como estamos hablando de una condición tan grave, tan real y tan pesada, pues obviamente se deben empezar a considerar conductas como aproximaciones sucesivas a todo el repertorio comportamental que nosotros queramos pues ir estimulando, sin lugar a dudas reforzando. Recordemos que esto depende bastante, bastante, bastante del reforzamiento. Juan, hablas como si esto pareciera moldeamiento. Probablemente puede ser visto bajo un punto de vista del moldeamiento, del modelamiento, porque recordemos que son dos estrategias de intervención de primera generación que pues van justamente vinculadas a la estimulación conductual y al reforzamiento. Entonces, en el caso tal de un depresivo, de una persona con depresión, es que no me gusta decir etiquetas así, ¿verdad? Pero bueno, en caso tal de una persona con depresión, pues lo que se espera es que mediante el moldeamiento comencemos activación conductual o el encadenamiento, y de esta manera pues ir reforzando a la persona hasta que la persona, desde una aproximación sucesiva hasta unas conductas más complejas, pues empiece a realizar cosas completamente diferentes en su vida, y así modificar las creencias, los pensamientos, acercarla mucho más a los valores y que le dé otro significado
a su vida, un significado completamente contrario al que tenía cuando estaba acostadita, llorando, desesperanzada, ¿ok? Desesperanzada. Bueno, también desesperanzada porque ellos también se desesperezan, ¿ok? Bien. 2. Tratamiento efectivo, fácil de enseñar y aceptable para los proveedores y pacientes en todos los entornos y culturas. Por supuesto, cuando yo voy a activar unas conductas nuevas en las personas, cuando yo voy a sugerir un patrón de conductas nuevas, pues en principio va a ser durísimo para los pacientes, pero a la vez les va a tocar el hecho de que muy probablemente han sido cosas que no han realizado y sin duda alguna pues pensarán que ya es momento de volver a ellas, de volver a realizarlas, o si son cosas que por ejemplo jamás han realizado, pues se van a interesar en esto. Entonces, dentro del contrato conductual, pues sin lugar a dudas, pues se van a pensar esas cosas, se van a mencionar esas cosas y el paciente se va a sentir como si se fuese a lanzar del vacío por primera vez, ¿vale? Temiendo por esto o teniendo bastante curiosidad. De todas formas, es algo bastante aceptable dentro de la comunidad científica como también dentro de los pacientes, porque a partir de la ejecución o la emisión de una conducta nueva acordada en consulta, pues el paciente se va a empezar a sentir diferente y va a empezar a adaptar muy probablemente una creencia distinta o un pensamiento de la vida distinto. Y va a ser completamente llamativo para el paciente de tal forma que empiece a realizar de lunes a viernes actividades completamente diferentes a las que antes pues no estaba vinculado o actividades que jamás ha hecho, ¿ok? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta, son simplemente actividades, son simplemente formas estratégicas para que el paciente interactúe con el entorno, con todas las capacidades que él tenga y se dé cuenta que muy probablemente la vida tiene un mensaje distinto al mensaje que antes tenía. Obviamente, pues para acordar una serie de conductas nuevas o de actividades nuevas, pues se debe realizar un horario en lo posible, donde el lunes pues haga una cosita diferente, digamos, a trabajar, el martes haga otra cosita diferente a estudiar, el miércoles haga otra cosita distinta a, no sé, digamos, visitar a la mamá, visitar al papá, visitar a los abuelos y de esta forma pues ir considerando que es un proceso completamente basado en el reforzamiento porque son conductas que se acuerdan en el sitio donde tú estás atendiéndolo, en el consultorio. Son conductas que se acuerdan. Tú no le vas a decir al paciente, bueno, haga lo que usted quiera, porque pues no, se debe tener un control sobre la variable dependiente, recordemos. Y la activación conductual siendo una variable independiente, pues tenemos que buscar la forma para hacer de esta variable una variable que de alguna u otra forma lleve al control del paciente, vinculándolo al proceso y preguntándole qué conductas le gustaría hacer. Si el paciente resulta con una, perdón lo que voy a decir, con una tontería como el simple hecho de decir, no, pues lo nuevo me gustaría cortarme y matarme, pues obviamente es una variable de control que hay que eliminar, ¿cierto? Y ahí es donde entonces entramos en contexto de que es este modelo una variable independiente y que debemos controlarla inclusive en un contexto controlado como el consultorio. En ese orden de ideas, pues entonces suprimiríamos esa idea y haríamos todo lo posible porque el paciente pues no pensara esto y entonces propondríamos otra conducta distinta que le permitiría al paciente satisfacción completa en función al reforzamiento positivo. Pasemos al tercer punto. Se refiere al poco o nulo contacto de contingencias positivas o reforzadoras. Sí, es bastante cierto. Recordemos que son actividades que pues probablemente podrán ser reforzantes, como también probablemente no tan reforzantes en el sentido de lo que yo les decía. Muy probablemente si tú mandas a la familia que coma pizza los lunes en la noche, va a ser completamente divertido, pero si el martes
les pones a una actividad, les pones a trabajar, por ejemplo, el hecho de que hagan diligencias en el banco o hagan alguna diligencia de carácter formal, pues no va a ser tan divertido, ¿cierto? Entonces, el contacto con contingencias reforzantes no siempre se va a dar, por lo que, como ya lo he dicho, no buscamos que la familia se divierta al 100%, sino que se vincule como familia y sin lugar a dudas pues tenga respuestas de acuerdo a esa vinculación. También en el caso de la terapia individual, ¿cierto? En el caso de la terapia individual, pues mandamos a la persona a que haga cosas que sí, pueden ser divertidas, pueden ser muy chéveres, pueden ser bastante entretenidas, pero también le mandamos a hacer cosas que necesita hacer, que son obligatorias dentro de su repertorio comportamental. Pagar recibos, hacer las tareas, hacer los trabajos, reunirse con los amigos para hacer trabajos, ir a clase, ir al banco, cantidad de cosas. Hay personas que no les gusta el ejercicio, entonces también se les manda ir al gimnasio como para que pues también tengan otro tipo de repertorio ahí en el gimnasio. Y a pesar de que sea algo harto para las personas, de alguna otra forma nos vincula con los valores. Si por ejemplo a ti te mandan a pagar facturas, pues indiscutiblemente es algo completamente aburrido, pues porque tienes que sacar dinero y hacer fila y ir en buseta hasta el banco, cosa que es berraco, o tienes que caminar hasta el banco y ves un montón de filas y eso va a ser completamente aburrido, pero te vincula a un valor y es al simple hecho de responder por tus obligaciones para que no tengas problema con el banco, para que no tengas deudas y sin lugar a dudas para que las cosas no se te compliquen en términos económicos y obviamente en términos pues legales con respecto a la paga de los recibos, por ejemplo. Entonces, esto te está acercando a tus valores, esto te está acercando al principio de la aceptación y sin lugar a dudas, pues vas a ser mucho más flexible en ese punto, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, el cuarto punto refiere a se busca incrementar las diferentes fuentes de reforzamiento positivo. Obviamente recordemos que es una terapia que de alguna u otra forma se basa en el reforzamiento positivo. Eh, Habrá actividades reforzantes como también actividades no tan reforzantes, pero de alguna u otra forma el reforzamiento positivo constante va a ser pues el encuentro con la familia, ¿vale? Si hay personas en la familia que no me agradan, pero tengo que interactuar con ellas, pues hay algo reforzante detrás de esto y es que muy probablemente estás pasando tiempo con esas personas, las estás conociendo mejor, estás dejando atrás ciertos líos, ciertas diferencias muy probablemente en los momentos donde compartes con estas personas y sin lugar a dudas al menos estás haciendo algo distinto a lo que antes hacías o más bien no hacías. En ese sentido, pues también habría un reforzamiento y sin lugar a dudas lo que buscamos con el reforzamiento positivo es que pues haya una mayor vinculación a partir de las actividades. Si vamos a hablar de terapias de tercera generación, sin lugar a dudas el reforzamiento positivo sería el acercamiento a los valores, conversar con papá, conversar con mamá, conversar con los amigos, hacer cosas divertidas con los amigos sin necesidad de que el psicólogo diga, va a hacer esto con los amigos. Con un solo encuentro basta como para al menos sonreír con los amigos. Con un solo encuentro con la familia basta al menos para que indirectamente o inconscientemente, como dicen, pues por ejemplo el papá pueda proponer ir por un helado o la mamá pueda proponer una ensalada de frutas, qué sé yo, o el hermano proponga ir a jugar bolos. El reforzamiento positivo está ahí siempre y cuando haya vinculación con la familia o con los seres queridos. No necesariamente tenemos que poner nosotros el reforzamiento positivo. Es como si fuésemos Ronaldinho. Vea, usted pone la pelota y pasa lo que tenga que pasar. Cualquier cosa puede suceder en el campo de fútbol. Ronaldinho era uno de los estrategas más grandes de la selección brasileña y sin lugar a dudas, pues él hacía sus jugadas y él a partir de sus jugadas pues pasaba cantidad de cosas y pues una de estas cosas era que eran una selección bastante exitosa. Es exactamente lo mismo en el ejercicio del psicólogo, si me permiten comparar las dos situaciones. Porque si bien tú puedes asignar actividades reforzantes, hay actividades
que si bien no tienen nada de reforzante y si las experimenta el paciente o los pacientes, pues van a encontrar reforzamiento positivo ahí sin necesidad de que tú lo pongas. Por esa razón es importante que dentro de esta terapia pues se mantenga una muy buena relación terapéutica con la familia o con el paciente en caso tal de que sea una terapia individual, y sin lugar a dudas vamos a encontrar este tipo de situaciones. ¿Listo? El paciente o los pacientes van a admitir y a lo largo del día o bueno, a lo largo del tiempo pues van a encontrar pues cosas bastante reforzantes a pesar de que en principio sean tediosas. ¿Ok? El quinto punto dice mucho más enfocado en procesos externos más que internos. Recordemos que estamos hablando de conducta, ¿ok? Estamos hablando del reforzamiento de la conducta y vamos a dejar por un momento los pensamientos y las creencias atrás, considerándolas que a partir de la emisión de una conducta completamente nueva o un repertorio comportamental relativamente nuevo en la familia, pues van a empezar a extinguirse los pensamientos y las creencias que de alguna u otra forma generan distorsión, ¿ok? Es como si estuviéramos inclusive también aplicando reforzamiento diferencial de conductas alternas, porque si bien estamos diciéndole a la familia o estamos sugiriéndole al paciente, después de llegar a un acuerdo por medio de un contrato conductual, que se hicieran estas y estas actividades, pues muy probablemente los pensamientos y creencias asociados a la depresión, que resultarían ser distorsiones, pues empiezan a extinguirse, ¿cierto? Empiezan a irse, y ahí entra tercera generación para inclusive agregar el simple hecho de que se puede cambiar cualquier cosa siempre y cuando tengamos la conciencia y la noción de hacer cosas completamente diferentes. Algo que pues vamos a encontrar muy notoriamente dentro de la desesperanza creativa. Activación conductual muy probablemente será un sinónimo de la desesperanza creativa en términos de la conducta, ya que pues si entonces nos enfocamos en un paciente que no ha salido de una situación, al igual que en desesperanza creativa, al implementar un acuerdo conductual donde haga conductas completamente nuevas y entonces las realice, pues va a salir del punto en donde estaba, y eso mismo enseña la desesperanza creativa. Yo lo declararía un sinónimo, ¿vale? Lo declararía un sinónimo para que no nos perdamos en contextualización con esta era en el canal de las terapias de tercera generación. Muy bien. Es una terapia ideográfica que se adapta a las necesidades y características de los pacientes. No podemos implementar repertorios comportamentales opuestos a las expectativas del paciente, porque ahí sí estaríamos graves, ¿cierto? Necesitamos siempre, mediante la elaboración de una muy buena evaluación, muy buen análisis funcional, pues empezar a sugerir o realizar un repertorio de conductas alternas que le permitan al paciente pues tener contacto con sus expectativas. Si es una familia triste que viene de un duelo ni el berraco, pues obviamente hay que realizar la fase de evaluación, revisar las conductas y ver qué conductas alternas pueden emitir para que la familia esté mucho más junta, y obviamente esto se adapta a las necesidades de la familia, por lo menos a las necesidades emocionales. Entonces vamos por ahí en ese punto. Y eso obviamente también se relaciona muy bien con la desesperanza creativa. Permite trabajar sobre la evitación conductual y la inercia conductual producidas por la depresión, ¿vale? Recordemos que los pacientes diagnosticados con depresión, cosa que no me gusta porque yo detesto los diagnósticos, pues van a evitar bastantes cosas como también escapar de las mismas. Entonces la idea es, como en terapias de tercera generación lo demanda, que el paciente deje de evitar, ¿vale? Que el paciente se le extingan conductas asociadas a la evitación, que confronte y tenga repertorios comportamentales completamente nuevos que le enseñen una perspectiva de vida completamente diferente. Recordemos que esto es completamente externo, ¿ok? Nos interesa es el cambio conductual a partir del reforzamiento positivo. 7. Se le pide que integre actividades satisfactorias
en las actividades diarias y semanales que le permita entrar en contacto con contingencias de refuerzo positivo. Ya sabemos muy bien que pues esto pues vincula a otro tipo de actividades que si bien no son nada divertidas, muy probablemente va a encontrar fuentes de reforzamiento ahí. Nosotros no somos partícipes ni podemos controlar el contexto a nuestro gusto, porque ya más allá de nuestro consultorio pues está el mundo, ¿sí? Y muy probablemente dentro de las tareas que si bien coloquemos para interactuar en el mundo, pues hay tareas reforzantes de forma indirecta, ¿ok? Entonces no nos podemos preocupar por eso, inclusive lo estamos haciendo bastante bien. El punto número 8 refiere que puede ser una terapia un poco más directa que implica más acción del terapeuta, y justamente para eso están los contratos conductuales. Juan, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer para un plan de intervención basado en contacto en activación conductual. Lo primero que usted debe hacer tras esta intervención es realizar un contrato conductual. Si usted no realiza el contrato conductual y no se pone a hacer el horario de actividades, está jodido. Se lo voy a decir así clarito. Está jodido, porque el paciente entonces va a ver eso como un juego o va a ver eso como una sugerencia, como un comentario, cuando no se trata de un comentario, sino se trata de algo muy serio, completamente serio, para que lo tengamos presente. Proviene de estudios de la terapia cognitiva, sin lugar a dudas. No solamente proviene de las terapias de segunda generación para modificar las creencias a partir de la modificación conductual, sino que viene de las terapias de primera generación por el simple hecho de que estamos centrándonos en la conducta. Entonces vale la pena pensar que estas terapias de activación conductual tienen bases tanto de primera generación como de segunda generación, vinculándolas a tercera generación por el simple hecho de estar con la base de segunda generación. Si cambiamos la conducta, cambiamos los pensamientos, cambiamos las creencias, disminuimos las distorsiones hasta extinguirlas, y todo a partir del reforzamiento positivo. Se aisló únicamente el componente de activación conductual y mostró los mismos efectos que la terapia completa. Ok, eso muy probablemente proviene de los estudios en donde pues se consideraría la conducta como la protagonista en este punto del aprendizaje del paciente. Bueno, vamos a pasar el quinto punto, porque el tercero y el cuarto pues es una contextualización histórica. Ya saben que pues yo soy muy reacio a la historia, ¿vale? Me interesa más que sepan de qué trata el constructo, las características, la función y demás. Habla de la importancia del análisis funcional para entender los componentes de la depresión y su tratamiento. Recordemos que, como yo lo había dicho, el análisis funcional es clave, especialmente en temas que conciernen a planeación de actividades que relacionen a la conducta. Es decir, es clave cuando pensamos en modificación conductual. Se le necesitaría pues mostrar un análisis funcional a la familia o a la persona a la cual pues está vinculada al proceso, para que venga y entienda qué es lo que está sucediendo en su vida antes y como consecuencia a lo que hace. El análisis funcional, yo lo digo, lo debemos mostrar no solamente para los planes de intervención que tengan relación con la conducta, sino para absolutamente todos. Usted es un psicólogo clínico. El análisis funcional le va a abrir los ojos a las personas, y finalmente se los abren a partir del entendimiento de qué es lo que está sucediendo en sus vidas. Pasemos al último punto de esta diapositiva. Subrayo la idea que la depresión está vinculada a mucha evitación y escape y poco contacto con refuerzo positivo. Sin lugar a dudas, cuando una persona está deprimida o está pasando por un cuadro de depresión, pues muy probablemente estaremos hablando de una privación de refuerzo, ¿cierto? Cuando hay privación de refuerzo, pues hay desesperanza, en el sentido de que la persona, si lo ha intentado y lo ha intentado varias veces y no consigue el reforzamiento, pues entonces estaría vinculada directamente a un pensamiento o sensación de fracaso, y ahí es donde empieza la depresión. Entonces obviamente es de vital importancia vincular a un paciente depresivo o a una familia que esté pasando por un momento bastante denso
en un programa de activación conductual justamente para que vuelva a encontrar fuentes de reforzamiento y de esta forma saciar ese reforzamiento que le hace falta. La privación del reforzamiento es indispensable para la activación conductual, ya que activando al paciente conductualmente, pues lo que se busca es que vuelva a retornar a esos momentos de reforzamiento y hacer que pase de una privación a una saciación del reforzamiento. Pero pues obviamente esto va a tardar bastante, ¿listo? Esto es contexto histórico. Bueno, vamos a echarle una leída. Lewinson y sus colaboradores también comentaron la importancia del refuerzo positivo y de la habitación de la depresión. Muy probablemente esto sirve para sostener lo que el profesor Marshall nos dice y pues lo que yo les estoy diciendo en este video. Ellos plantean un modelo inicial de tratamiento en el cual se incrementan las fuentes de refuerzo positivo, que es básicamente implementando una serie de conductas, de plan de conducta, por así decirlo, en donde indirectamente y directamente el paciente va a encontrar fuentes de reforzamiento que anteriormente pues no encontraba y que por lo tanto estaba privado de las mismas. Plantean que la aplicación es ideográfica ya que no todos los eventos son reforzantes por sí mismos para todas las personas. Declaro ahí lo que yo he dicho anteriormente, hay actividades que son reforzantes mientras que otras que no son reforzantes y por esa razón es que es ideográfico. ¿Listo? Otros autores también de corte conductual se trabajaron sobre las fuentes de reforzamiento, incluso mejorando habilidades sociales y solución de problemas. Es que si tú planteas un nuevo plan basado en conductas nuevas que nunca antes ha hecho el paciente, pues muy probablemente el paciente ahí va a encontrar incluso soluciones a problemas pues que antes no tenían solución dado que se sentía estancado en un punto en donde decía como, bueno, ¿y aquí qué hago? No sé qué hacer, yo mejor me estanco, cosa que se relaciona con la desesperanza creativa y que de alguna u otra forma nos vincula directamente a las terapias de tercera generación. 11. El modelo actual se deriva del contextualismo funcional. El contextualismo funcional hace referencia, cosa que ya vamos a volver a ver, pero pues de una vez se los digo, a cuando el individuo entra en contacto con las variables del medio ambiente buscando el reforzamiento o buscando experiencia mediante estas mismas variables, sean variables que refuerzan su conducta o variables que también la deterioran. En ese orden de ideas pues funciona el contexto, ¿cierto? El contexto es donde tú vives todo lo que ves, todo lo que hueles, todo lo que miras, todo con lo que puedes interactuar, todo con lo que puedes observar, todo, absolutamente todo va a generarte pensamientos, creencias, conducta, va a generarte inhibición, cantidad de cosas, ¿vale? Ese es el contextualismo funcional. Cuando el sujeto está interactuando con el medio ambiente y a partir de la interacción empieza un proceso de aprendizaje. Básicamente es eso para que no nos preocupemos ni nos enredemos con esto. El punto 12 dice que se aleja de las terapias cognitivas, definitivamente sí, por lo que no estamos trabajando única y exclusivamente pensamientos, sino también estamos trabajando conducta para que los pensamientos se modifiquen y para darle otro punto de vista al ser, por así decirlo, otro punto de vista, ya me dio por ser filósofo, un punto de vista al ser humano, ¿ok? Por esas razones que no podemos hablar única y exclusivamente de cognición, ¿vale? Tampoco podemos hablar única y exclusivamente de conductismo a pesar de que pues tenga una estrecha relación con el conductismo, ¿vale? Estamos hablando simplemente de una terapia que comparte esos dos puntos de vista, que si bien no nos debemos ir hacia los extremos, debemos ser un poco mediacionales en ese sentido y ver que efectivamente funciona. No se aleja de los principios biológicos de la depresión, pero plantea que centrarse en estos principios puede ser nocivo ya que ignoran los factores contextuales para el mantenimiento de la conducta. Recordemos que los rótulos, bueno, es que tiene cantidad de nombres, que las etiquetas, que los diagnósticos, pues si se van a vincular única y exclusivamente a un proceso biológico, pues estaríamos siendo reduccionistas. ¿Y qué es en esencia reduccionista? Una persona que no se limita a pensar más allá, sino que se limita a un solo estricto, a un solo concepto, a un solo aprendizaje estricto.
En el caso de la biología, pues se centraría única y exclusivamente en el funcionamiento del cuerpo, cuando sabemos que el cuerpo está en constante interacción con otras variables ambientales y pues que no depende única y exclusivamente de, el funcionamiento del mismo organismo. Entonces no debemos ser reduccionistas, sino más bien debemos ser ambientalistas en el sentido de asumir que si bien el cuerpo tiene funciones internas, pues estas funciones internas de alguna u otra forma van a estar influenciadas por el contexto, razón por la cual también podría llegar a entrar dentro del contextualismo funcional. El contextualismo funcional es en esencia no ser reduccionista, ¿vale? No limitar al sujeto a una sola cosa, a un solo funcionamiento, que en este caso sería el del organismo, sino pues llevarlo un poco más allá del organismo, en el sentido de entender y comprender que siempre va a estar en constante aprendizaje y en constante contacto con las variables del medio ambiente desde el primer día en que nació hasta el último día en que murió, para que lo tengamos en cuenta. Plantea también que los disparadores de la depresión pueden ubicarse más fácilmente en los contextos de la persona que sufre la depresión más que en sus características internas. Como quien dice, las variables ambientales muy probablemente van a ser responsables de pues la depresión, aparte de ser una condición que pues también podría ser incluso biológica. Protocolo de tratamiento, establecimiento de la relación terapéutica. Recordemos que dependemos de una muy buena relación terapéutica para llevar a cabo un proceso de activación conductual. Explicación del modelo. Se les debe explicar a la familia o a la persona cómo va a ser todo este proceso. Desarrollo de los objetivos del tratamiento. Pues obviamente dentro de los objetivos está la propuesta de pues que realice otras cosas a partir de un contrato conductual. Desarrollo del análisis funcional, cosa que es vital dentro del proceso, ¿vale? Para justificar los eventos diarios, de tal forma que si tenemos justificación de lo que el paciente ha dejado de hacer mediante un análisis funcional, pues es importante realizar análisis funcionales mediante o cuando la terapia está en curso, ¿listo? Para mostrarle que efectivamente ha adquirido consecuencias nuevas tras la emisión de esas conductas nuevas. Evaluación del tratamiento y prevención de recaídas. Muy probablemente el paciente va a recaer una y otra vez, pero nosotros debemos estar listos para eso y de esta forma pues otorgarle al paciente más opciones y sin lugar a dudas la creencia de que su vida va a cambiar siempre y cuando dependa de sí mismo. De nadie más va a depender y de la familia de ellos mismos. Esta sería la presentación del modelo. Explicación de la relación entre el contexto de la actividad y el estado de ánimo, hablar de los círculos viciosos que se pueden presentar entre la presencia de un evento, el decremento de la actividad, la reducción de reforzamiento y la evitación conductual, un modelo que afuera hacia adentro centrado en el cambio de la actividad más que en el cambio de ánimo, recordemos que es un modelo completamente conductual, desarrollo de un cronograma u horario de actividades diarias y centrar actividades que mejoren o que ubiquen al paciente en fuentes de reforzamiento, las cuales antes de la terapia pues no veía por ningún lado. El sexto punto, de acuerdo a la presentación del modelo, es que debe ser ideográfico. Esto quiere decir adaptado a cada uno de los consultantes. Recordemos que los consultantes no son iguales, no son similares, son personas completamente diferentes, son personas con gustos, con vidas inclusivamente diferentes, a pesar de que los vincule dentro de una familia, ¿cierto? Cada uno va a tener intereses completamente diferentes y ahí es donde empieza lo difícil de esta terapia dentro de la familia. Por esa razón uno debe evaluar muy bien y hacer análisis funcionales para cada integrante de la familia y proponer actividades para cada integrante de la familia y también actividades que los vinculen a ellos para que pues de alguna u otra forma pues sea un trabajo completamente integral. Nos centramos en cómo entendemos la depresión y cómo esta nos roba la energía. Eso ya es un poco basado en terapias de tercera generación, basado en un constructo mindfulness, ¿vale? Cuando ya estamos hablando de energías y demás, pues ya es un poco más en el sentido zen, ¿vale? Por allá, en el sentido budista. Pero pues yo no voy a entrar en esos temas, a decir verdad. Pero sí es una cosa cierta y es que la depresión roba muchísimo tiempo, inhibe muchísimas cosas y la idea es que pues nos apartemos de este sentido.
Hacemos énfasis también en que simplemente esperar que el ánimo cambie puede encerrarnos en la depresión. No debemos esperar a que el ánimo cambie. Lo único que debemos hacer es actuar para que el ánimo cambie. Finalmente explicamos el papel del terapeuta como un agente colaborativo que va a acompañar en el proceso. No debemos vincularnos con la familia, aunque yo lo haría, sino ser simplemente una compañía distante que nos permita guiar. Ustedes saben que yo soy muy apasionado y que si me dicen meta un proceso de activación conductual, yo jugaría con el niño, yo iría a la casa del niño a mostrarle que la vida es distinta, pero pues por ética profesional aburrida no se puede, ¿vale? A menos de que seas un renegado y lo hagas. Bien. Establecimiento de los objetivos de la terapia. Como primer establecimiento tenemos el objetivo fundamental es que el cliente se comprometa mediante el contrato conductual en su vida para mejorar las fuentes de refuerzo positivo. Un compromiso mediante un contrato conductual, no se ponga a hablar y decir se va a comprometer a esto sí o no, porque si el paciente le dice sí, sí, claro, sí, me voy a comprometer a esto al 100%, pero si no ha hecho nada, pues es difícil, es mejor mediante un contrato conductual para que el paciente diga, y firmé un contrato conductual, debo ponerme las pilas. Eso es distinto, ¿vale? Una vez identificadas las características, obviamente, vale, alto, si el paciente se niega, pues bueno, ya, no firme contrato y hacemos otra intervención diferente. Y ya, para que lo tengamos en cuenta. No debemos obligarlos en ese sentido. Una vez identificadas las características del consultante, se establecen las conductas secundarias como son la evitación, las interrupciones de la rutina, la inactividad y todas las circunstancias que pudieron disparar o mantener la depresión. Esto nos servirá para sacar objetivos a corto y largo plazo. Sin duda alguna debemos conocer a nuestro paciente, realizar análisis funcional de lo que muy probablemente el paciente esté haciendo antes del tratamiento y así identificamos qué rutinas tiene, qué es lo que hace, qué es lo que está dejando de hacer para empezar a activarlo. En ese sentido, pues obviamente debemos evaluar muy bien y ser muy cuidadosos con todo este proceso de evaluación mediante el análisis funcional y obviamente el análisis de la conducta. 3. Los objetivos son trazados con el consultante, lo que yo les decía. Debemos entablar acuerdos con el consultante, ¿sí? No disparar conductas al garete porque pues muy probablemente son conductas que están fuera de las expectativas del paciente y ahí es donde uno se puede pues meter en problemas. Es mejor entablar objetivos que sean acordados con el paciente. O es que qué tal usted, por ejemplo, colocando una activación conductual a un niño por encima de los papás, ¿no? Ellos también tienen que enterarse de qué actividades usted está proponiendo y llegar a un acuerdo. Si esto lo vamos a hacer o esto no lo vamos a hacer. Ejemplo, doctores, que nosotros no podemos llevar al niño a Disneylandia porque pues no tenemos plata y usted lo está proponiendo, cosas así. O no, es que no lo podemos llevar a Salitre Mágico pues porque es muy costoso, cosas así. Por esa razón hay que trazar objetivos con los consultantes, con los pacientes, para pues llegar a un proceso integral y posible dentro del ejercicio de la activación conductual. Posible. Muy bien. Esta sería la diapositiva en donde el profesor Marshall nos hablaría de la importancia del análisis funcional dentro de este proceso. Dice que lo que busca el análisis funcional es apreciar si la conducta se está cumpliendo con el objetivo de entrar en contacto con nuevas y mejores fuentes de reforzamiento y se pretende analizar las demás conductas que muy probablemente el paciente ha emitido antes de este proceso. Por esa razón es que el análisis funcional es una vaina sagradísima que usted debe tener presente y usted debe tener en cuenta. No se debe centrar en los cambios de humor, sino en los cambios de actividad. Recordemos que es una estrategia de intervención basada única y exclusivamente en la conducta. Que Juan, usted nos ha dicho que cambia pensamientos y creencias, sí, pero eso dejémoslo en un punto secundario o indirecto, ¿cierto? Porque nuestra intención dentro de la activación conductual es justamente el cambio conductual. Nos interesa la conducta, lo evidente y todo lo que usted quiera de la conducta, todo lo que usted quiera. Prevención de recaídas. Se le enseña al consultante a realizar análisis funcional y se le establece un programa de prevención o ruta de emergencia. Sin lugar a dudas, si el paciente siente que vuelve a caer, pues que emita conductas diferentes para que no vuelva a recaer, ¿cierto? Que hable con la mamá, que hable con el papá, que hable con el novio, que hable con la novia, que escuche música. Hasta, mire,
va a sonar un poco controversial o lo que usted quiera, pero si usted es la última alternativa como terapeuta para que el paciente se estabilice, que el paciente lo llame a usted, ¿vale? Que el paciente lo llame a usted. Cosa que no es bastante recomendable, pero si usted es la última esperanza sobre la humanidad, sobre su mundo, pues que lo haga, para que no recaiga, para que encuentre sentido a una actividad distinta y de esta forma conversar y estabilizarlo. ¿Por qué no? Se puede hacer. Pero como última instancia, no es que usted se ponga a llamar al paciente y todos los días el paciente lo llame a usted, pues porque qué gracia, ¿cierto? La idea es que lo haga como última instancia y como último recurso. Activación conductual en familia latina. La activación conductual se adapta a las culturas, sin lugar a dudas, porque pues cada cultura tiene sus hábitos, cada cultura tiene sus creencias, sus formas de pensar y sin lugar a dudas sus comportamientos, tomando en cuenta las diferentes características culturales de los clientes. Hombre, usted no va a poder proponerle un repertorio comportamental de una familia colombiana a una familia japonesa que usted esté atendiendo, ¿sí? Tampoco va a poder inclusive sugerir repertorios comportamentales colombianos de su país a una familia española, ¿vale? O a una familia francesa, o a una familia alemana, o a una familia italiana. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen culturas completamente, a las hindús, son cosas completamente diferentes y opuestas a nuestra forma de pensar. Y muy probablemente si nosotros le estamos sugiriendo que haga cosas como nosotros las haríamos, pues estaríamos inclusive incurriendo en una falta de respeto. Entonces es preferible conocerlos un poco más y a partir de ese conocimiento extraído, pues empezar a sugerirles actividades. Dependemos muchísimo de la cultura de ellos para que ellos digan, ok, sí me gusta, podemos realizarlo, podemos hacerlo sin ningún problema. Bien, este es un tratamiento realizado en Estados Unidos con una familia latina que se costaba engancharse en terapia con los enfoques tradicionales, pues obviamente, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado con ese aspecto, ¿listo? Los latinos buscan mucho menos ayuda y se retiran más rápidamente de las terapias por las barreras culturales y el idioma, y este estudio pues tiene en cuenta toda esta circulación del grupo familiar. Es simplemente lo que el profesor nos ha dicho, y es que que debemos tener en cuenta variables culturales para que llevemos a cabo un proceso mucho más exitoso dentro de todo esto, ¿vale? Conocer mejor a la familia. ¿A partir de dónde? A partir de la fase de evaluación. Ni se le ocurra llegar a la fase de intervención sugiriendo cosas que para la familia puede ser una locura. Si usted está teniendo una familia hindú, incluso una familia venezolana, nosotros que somos vecinos con los venezolanos, pues muy probablemente ellos van a tener otro tipo de perspectiva sobre la vida, otras creencias, y nosotros no podemos entrar irresponsablemente a sugerirles cosas a ellos que nosotros haríamos porque probablemente se pueden estar sintiendo insultados o cualquier cosa. Entonces por esa razón hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado y conocer la cultura y todas las vertientes que se basen en esto para tenerlo en cuenta. ¿Listo? En este estudio es importante tener en cuenta que no solamente es incrementar las fuentes de refuerzo a través de actividades gratificantes, como ya lo hemos dicho, se proponen actividades gratificantes, ¿cierto? Como también otras actividades que, si bien no son nada divertidas, pues van a buscar la conexión y la integración familiar a partir de la aceptación y la comunicación. ¿Listo? Las actividades importantes también son tomadas en cuenta: pagar recibos, acompañar a la mamá a pagar recibos, acompañar al esposo al trabajo, acompañar al papá al trabajo. eh, si por ejemplo es una familia que tiene hermano mayor y un niño chiquito, un bebé, pues que el hermano mayor pues también ayude a lavar la loza y a interactuar con el niño, a cambiarlo, ¿por qué no? Cantidad de cosas que si bien no son nada divertidas, pues lo que buscamos es la integración familiar. Simplemente buscamos la integración familiar y pues como ya lo he dicho, muy probablemente a pesar de que sean actividades que no son nada gratificantes, que no son nada satisfactorias, podrían encontrar ahí alguna fuente de reforzamiento. ¿M? Algún chiste, algún comentario, qué sé yo. Pero las encontrarán. Las fuentes de reforzamiento abundan, a decir verdad, para ser bastante claros. Entonces, algo hallarán, algo hallarán para sentirse bien en ese momento, ahí en familia, a pesar de actividades que son aburridas. Algo hallarán, ¿ok? Ah,
Es importante también establecer conductas preventivas y planes de acción que aseguren consecuencias más positivas, como por ejemplo la llamada, hacer una cosa, hacer otra en el momento en que está recayendo, e indiscutiblemente pues entrenar al paciente o a la familia en los momentos en donde perciba o sienta que está a punto de caer, que está a punto de explotar, que está a punto de llorar, que está a punto de derrumbarse. Hay diferentes cosas que se pueden realizar, diferentes aspectos que se pueden tener en cuenta para pues evitar el derrumbe y pues seguir adelante con la vida como si fuese algo completamente normal y habitual. Sin lugar a dudas, pues con esta terapia no prometemos que el paciente esté constantemente así, riendo. No. Buscamos la integración familiar, así estén pasando momentos muy difíciles, así estén pasando momentos muy charros, muy aburridos, lo que buscamos es simplemente eso. Y de esta forma también nos vincularíamos con la desesperanza creativa en el sentido de pues darle otra ruta a la familia en vez de buscar una y otra vez que la familia se encuentre ahí trabada, ahí, ¿sí? Sin avanzar, estancada, ¿ok? No buscamos el estancamiento, sino que siempre estén juntos, que se comuniquen, que se acepten, que se hablen, que se conversen, que lloren juntos, que rían juntos, que se pongan bravos juntos y busquen una alternativa para dejar de discutir. Cantidad de cosas buscamos con la activación conductual a partir de la conducta, recuerde, a partir de la conducta. Vincular a todos los miembros de la familia en el programa de tal forma que todos los cambios les ayude a cada uno, que es lo que estamos hablando por montones. Y el quinto punto finalizaría con trabajar también el desarrollo de nuevas habilidades para mejorar los patrones conductiles. Si nosotros estamos sugiriéndole a la familia o al paciente um, actividades nuevas, pues muy probablemente dentro de esas actividades nuevas pues logren encontrar o hallar habilidades nuevas, o muy probablemente habilidades que estaban apagaditas y que se activaron tras la actividad nueva en su repertorio, en su horario, en su cronograma. Entonces esto es lo que busca la activación conductual. Esta es la relación de la activación conductual con las terapias de tercera generación. Y sin lugar a dudas encontramos que la activación conductual puede relacionarse con reforzamiento diferencial de conductas alternas, con moldeamiento, con modelamiento, con encadenamiento, si usted lo quiere ver así. También podemos encadenar o no encadenar, sino relacionar la activación conductual con la desesperanza creativa y la clarificación de valores. La clarificación de valores es cuando las personas tienen claridad de cuáles son sus valores, cuáles son sus seres queridos, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, cuáles son las cosas que los van a echar para adelante, de tal forma que si los activamos conductualmente en persecución o en conexión a estos valores, pues va a ser bien, va a ser perfecto. Esto pues identificará una fuente de reforzamiento a pesar de que pues la tengamos presente o no la tengamos presente dentro de nuestro repertorio de actividades. Y listo, chicos, esa sería la relación de la terapia de activación conductual en familia con terapia de tercera generación, con terapias de segunda y de primera generación, ¿ok? Que Dios los bendiga, que estén muy bien y muchísimas gracias por su atención. Nos volvemos a ver en más videos de psicología clínica, terapias de tercera generación. Hasta luego. Olvidé decirlo. En el canal hay un video de evaluación y formulación, ¿vale? Sobre activación conductual en familia. Le sugiero que lo observe para que usted tenga más claro que pueden existir millones de actividades asociadas a estos conceptos y que pueden ser inclusive divertidas para la familia. Sí, estoy hablando del video de Mario Kart para que no se lo pierda y para que lo observe, ¿vale? Para que lo observe, lo voy a dejar aquí para que pues lo tengamos en cuenta y lo tengamos presente y usted lo abra de una vez y encuentre, ay sí, qué chévere, ¿vale? Chao chicos, ahora sí me despido. Adiós.